El día de la picadura de araña. Hace años, cuando la ciudad de San Francisco aún estaba en pañales, la vida era relativamente sencilla. La policía podía controlar la alta tasa de criminalidad sin mucha dificultad, ya que los perpetradores eran en su mayoría delincuentes de poca monta. Sin embargo, la tranquilidad que una vez envolvió la ciudad pronto se vio interrumpida. Un nuevo tipo de criminal emergía de las sombras, uno que no solo era más inteligente y astuto que el delincuente promedio, sino que también poseía una crueldad sin precedentes. La ciudad estaba a punto de sumirse en una era de peligro y caos sin precedentes. Mientras el estruendo del despertador llenaba la habitación, Peter Parker despertó de su profundo sueño, gimiendo al extender la mano para apagarlo. Se incorporó, estirando las extremidades y frotándose los ojos legañosos, con el pelo enmarañado de punta. Mientras intentaba sacudirse los restos del sueño, sus pensamientos fueron interrumpidos repentinamente por un fuerte y urgente golpe en la puerta. El sonido resonó por la habitación, sobresaltándolo. Preguntándose quién podría estar llamando a esa hora tan temprana, Peter se levantó rápidamente de la cama y se dirigió a la puerta, con el corazón latiendo de aprensión. «Pete, ¿estás despierto?», le preguntó Ben Parker. «Sí, me voy a levantar», prometió Peter, todavía intentando despertarse. «Tienes que prepararte si quieres ir a la excursión de hoy», le recordó Ben a Peter. Peter suspiró y supo que necesitaba moverse por él y por su hermana. Se vistió lo más rápido que pudo y bajó las escaleras, donde encontró a Penny ya desayunando. «Hola, Pete», saludó Penny a su hermano. Peter sonrió mientras se acercaba y le alborotaba el pelo. «Hola, Penny. Mira quién está despierto», bromeó Teresa al pasar con su mochila. «Has tardado bastante». «Lo siento», dijo Peter mientras agarraba su mochila. «Vamos, deberíamos irnos». Luego, los dos llegaron a la escuela y se prepararon para la excursión. Su visita era una pequeña industria científica llamada Oscorp. Los gemelos entraron y pasaron un rato con sus amigos, Tadashi y Génesis Rodríguez, O'Neill Lemon. «Esto es genial», dijo Teresa mientras observaban los experimentos con animales que Oscorp estaba llevando a cabo. «Sí, si te gustan las cosas que viven bajo una roca», dijo Flash Thompson mientras se acercaba y chocaba con Peter a propósito. «¿O tú eres uno de ellos?» «Sí, ¿cuál es el problema que ese tipo tiene contigo?», le pregunta Tadashi a Peter. «Tu suposición es tan buena como la mía», dijo Peter mientras se arreglaba las gafas para leer. «Y aquí estamos trabajando en un nuevo experimento para crear energía limpia usando radiactividad», dice la guía mientras les mostraba lo que parecían ser dos orbes atravesados por luz. Pero no se dieron cuenta de que una de las arañas de las pruebas con animales logró escaparse. Estaba arrastrándose por los orbes justo cuando comenzó el experimento. Peter puso la mano sobre el escritorio hacia el que la araña logró arrastrarse. Peter golpeó la mesa sin darse cuenta de que la araña subía por su brazo. Al llegar a la palma de su mano, lo mordió. Se estremeció al retirar la mano bruscamente, evitando la araña que lo mordió. Gimió mientras sostenía su mano derecha con la izquierda, mirando las marcas dejadas por la araña radiactiva. Ahí es donde empezó todo. El poder comenzó a correr por sus venas. La radiación de la araña pasa a Peter, otorgándole regalos increíbles. Simplemente él aún no se había dado cuenta. Al día siguiente en la escuela, Peter regresó y se sentía mareado. Teresa empezó a notar algo diferente en Peter y se preguntaba qué le pasaba. Lo vigiló durante todo el día, viéndolo estremecerse por cualquier cosa, rascándose la mano derecha constantemente. Ella decidió confrontarlo durante el almuerzo, para ver si le contaría lo que estaba pasando con él. Durante el almuerzo, Peter estaba sentado solo con Tadashi y ambos se sentaron a comer. Teresa y Génesis se acercaron con sus almuerzos y se sentaron. «Hola, chicos», Génesis los saludó con una enorme sonrisa. «Hola, chicas», las saludó Tadashi al sentarse. «¿Cómo están?» «Estoy bien», dijo Teresa y miró a Peter. «¿Cómo estás, Pete?» «Que pregunta Peter, mirándolos. «¿Te ves diferente?» «¿Pasó algo?», le pregunta Teresa a su hermano. «No mucho, solo me siento raro hoy», Peter se encogió de hombros, sin saber cómo explicarlo. Luego se frotó la cabeza. «No sé qué pasó, pero ayer». Pero cuando bajó la mano, lo que se suponía que sería una caída suave resultó ser un lanzamiento de su comida por los aires. Todos la vieron despegar y caer, aterrizando justo en la espalda del matón de la escuela, Flash Thompson. Los cuatro se quedaron paralizados de miedo al ver a Thompson empezar a buscar a su alrededor al culpable. Peter se levantó rápidamente y salió de la habitación a paso rápido, esperando que nadie lo denunciara por lo sucedido. Pero, por desgracia,
Tenía demasiados testigos que sabían que era él, al igual que Flash. Parker preguntó Thompson. Peter se inspeccionó cuidadosamente las palmas de las manos, entrecerrando los ojos en señal de concentración. No pudo evitar maravillarse ante la increíble hazaña que acababa de lograr. Era una acción difícil de replicar, pero lo había logrado con facilidad. Sintiendo miedo y confusión, se dirigió rápidamente a su casillero, ansioso por recuperar su bolso y las llaves. Sabía que tenía que salir rápido antes de que Flash llegara y empezara a causar problemas. Mientras caminaba por el pasillo, se volvió plenamente consciente de su entorno, prestando atención a cada conversación y acción que ocurría a su alrededor. De repente, sintió una punzada de miedo al sentir un puño que se dirigía hacia él por detrás. Moviéndose rápidamente, Peter esquivó, y el puño de Flash efectivamente golpeó su casillero. Peter retrocedió un poco mientras Flash comenzaba a elevarse sobre él. ¿Crees que eres muy gracioso, Parker?, le pregunta Flash. Peter dio unos pasos atrás, llamando la atención de la escuela mientras algunos estudiantes observaban el enfrentamiento justo cuando Tadashi, Teresa y Génesis se dirigían al grupo. Flash, vamos, fue un accidente. Teresa intentó evitar una pelea. Mi puño contra su cara, ese fue el accidente, prometió Flash, preparándose para golpear a Peter. Flash, vamos, no quiero pelear, le suplicó Peter. Yo tampoco querría pelear conmigo. Flash se sobresaltó y se lanzó a golpear a Peter, pero este lo esquivó de inmediato y sorprendió a todos con su velocidad. Flash entró para repetirlo, y desde la perspectiva de Peter, lo veía moverse a cámara lenta. Pero también se adelantaba a sí mismo, casi como si estuviera viendo dónde estaría Flash antes de llegar. Peter no sabía qué pensar de lo que estaba pasando. Flash intentó otro golpe, llevándose todo el cuerpo consigo, pero Peter lo dobló hacia atrás. Eso sorprendió aún más a sus amigos y familiares, y también a él mismo, ya que no recordaba haber sido tan flexible. Peter se levantó y se giró para encarar a Flash de nuevo, de espaldas a las taquillas. Teresa ya estaba harta, pero no iba precisamente a meterse en una pelea, aunque estaba preocupada por su hermano, no era una luchadora. Tadashi, ayúdalo, le pidió Teresa a su amigo. Peter miró a su alrededor, sin saber qué decir ni hacer cuando sintió algo. Dio un salto y dio una vuelta en el aire mientras el amigo de Flash pasaba corriendo. Incluso logró aterrizar bien y los miró a ambos. Tadashi se asombró con lo que vio y miró a Teresa. ¿Cuál? ¿Es todo tuyo, hombre?, le dijo Flash a su amigo, sin querer lidiar con eso. Flash se abalanzó, lanzando un golpe tras otro mientras Peter esquivaba uno tras otro, sin tener ni idea de cómo era capaz de hacer eso. De repente, Peter atrapó el puño de Flash y le asestó un puñetazo que lo mandó volando por el pasillo. Al mirar a su alrededor, Peter vio las miradas de asombro y los vítores de todos. Todos, salvo sus amigos y familiares, tenían reacciones encontradas. Teresa parecía preocupada por cómo su hermano había logrado derrotar al abusador que lo había atormentado durante años. Génesis parecía un poco más sorprendida por sus acciones. Tadashi observó con asombro lo ocurrido. Peter, eso fue increíble, le dijo Tadashi. Sin embargo, Peter no oyó a otros entre la multitud susurrar palabras como locos, lo que le provocó una pequeña crisis de identidad. Salió corriendo, ignoró los gritos de sus amigos y siguió adelante. No sabía a dónde iba, pero necesitaba escapar para poder entender qué le pasaba. Peter corrió con todas sus fuerzas, con el corazón acelerado mientras se abría paso entre las calles sinuosas y la multitud bulliciosa. Siguió corriendo hasta que finalmente llegó a un callejón desierto, donde pudo recuperar el aliento y evaluar la situación. Allí, sintió una extraña sensación en las manos, parecían haberse fortalecido. Al mirar a su alrededor, vio una araña crujiendo en su telaraña entre los edificios. Con una idea en la cabeza, Peter se miró las manos con atención y notó que el vello se les estaba estirando. Decidido a poner a prueba una idea que tenía, apoyó una mano en la pared de ladrillos. Al hacerlo, se sorprendió al notar que su mano ahora estaba pegada a la pared. Luego volvió a intentarlo con la otra mano y vio que también estaba pegada. Peter entonces empezó a subir y trepar por el muro. Miró hacia abajo, sorprendido y con una enorme sonrisa. ¡Wow! Grita Peter. Mientras corría por los tejados, con el corazón latiendo con urgencia, finalmente se detuvo en un cruce de callejones. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, se topó con el esquivo callejón de la buena suerte. Un destello de optimismo brilló en sus ojos al ver un cartel que anunciaba un torneo de lucha libre con un asombroso premio en efectivo de 30.000.
Peter bajó la vista hacia su puño y se preguntó si podría usar estas nuevas habilidades contra sus competidores para ganar dinero fácil. Esto va a ser divertido. En las afueras de San Francisco, una niña de 11 años trabajaba y se preparaba para la escuela. Tarareando música con sus auriculares, perdió las llamadas de sus padres. Esta adolescente tiene piel morena, cejas pobladas, cabello castaño y ojos castaño claro, flequillo largo y una trenza corta. Megan, su madre, llamó a su hija. Sin embargo, Megan no escuchó nada porque se tomó su tiempo para intentar prepararse. Megan gritó su padre para llamar su atención. Megan se quitó los auriculares y miró hacia la puerta. Sí. ¿Estás listo para ir?, preguntó su padre. Megan se fijó rápidamente y vio que sí. Sí. Ya bajo. Vamos, llamó su madre mientras Megan bajaba corriendo las escaleras. Tenemos que irnos. Vamos a llegar tarde. Al bajar, se topó con su padre, a quien se parecía mucho en tono de piel y ojos. Pero heredó su cabello y determinación de su madre. ¿Su madre? No lo creerías. Yuriko Watanabe se dirigió rápidamente a la puerta, y la familia de tres salió. La familia Watanabe Cruz, Yuri, Megan y Diego. Los tres salieron de casa y se dirigieron al exterior para subir al coche. Una vez en el camino, condujeron para dejar a Megan en la escuela antes de ir a trabajar. De hecho, ambos trabajan en la misma profesión, así se conocieron. Ambos eran nuevos reclutas de sus respectivas academias y terminaron congeniando. Sabían que debían mantener su relación al margen del trabajo y se esforzaron por mantenerla así. Les ha ido bien durante los últimos 20 años, ya que nunca discuten ni se preocupan por el trabajo en casa y mantienen una actitud profesional en el trabajo. Bueno, entonces tenemos el turno de noche esta noche. ¿Dijiste que ibas a pasar el fin de semana en casa de un amigo?, le preguntó Yuri a Megan desde el asiento del copiloto. Sí, estaba pensando en quedarme con Sally. Su mamá dijo que estaba bien, aseguró Megan a sus padres. Te llamaremos antes de recogerte. Disfruta la noche con tus amigos, dijo Diego al llegar a la escuela. Te amamos, querida, dijo Yuri mientras Megan cogía sus maletas y salía del coche. Yo también te quiero. Nos vemos mañana, dijo Megan mientras entraba antes de que sonara el timbre. El resto del día transcurrió sin incidentes, ya que ambos seguían su ruta habitual de patrullaje por la ciudad. Esperaban cualquier cosa mientras paseaban unas cuadras, pero aún no veían nada. ¿Alguna vez te parece extraño que haya un crimen en algún lugar, pero siempre ocurre cuando no estamos?, le pregunta Yuri a su esposo, harto del silencio. Como si siempre se las ingeniaran para adelantarse y simplemente los perdiéramos. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Perseguirlos?, le preguntó Diego a su esposa encogiéndose de hombros. Suben por las escaleras de incendios como si fuera algo natural para ellos. ¿Sigues hablando de ese ladrón de gatos?, pregunta Yuri, refiriéndose al hábil ladrón de gatos que ha burlado al mejor de los policías. ¿No estás hablando de ella?, pregunta Diego sorprendido. No, la verdad es que no. Yuri se encogió de hombros. Me refiero al crimen en general. Luego miró por la ventana y apoyó la cabeza en ella. Días como este nos hacen desear tener nuestro propio héroe. Ni lo intentes, Diego descartó rápidamente esa idea. Yuri sabía que su esposo tenía un pasado turbio en cuanto a superhéroes. Perdió a su padre en una batalla entre el Capitán Asombroso y uno de sus enemigos. Esto básicamente lo hizo despreciar a cualquier tipo de héroe y etiquetarlos a todos como justicieros. Incluso a los recién creados Vengadores, no les da mucha importancia. Dice que su mera existencia pone a otros en peligro más que cualquier bien que puedan hacer. Claro. Solo lo decía. Yuri decidió dejar la conversación. Lo siento. No te preocupes. Se necesita algo más para enojarme, le aseguró Diego con una sonrisa. Por favor, responda. Tenemos un 10-38 con un posible 10-54. Llegan informes del centro. Diego se agachó rápidamente y cogió la radio. 10-4. En camino. Rápidamente encendió la sirena y recorrió las calles hasta llegar al lugar. Al llegar, lo primero que vieron fue una multitud rodeando algo, y salieron rápidamente del coche. Aléjense, gritó Yuri a la gente y enseguida vio que alguien había recibido un disparo. Dios mío. Corrió y se dejó caer al suelo para ver que el pobre hombre tenía dificultad para respirar. Llamen a un paramédico. Diego asintió mientras empezaba a pedir una ambulancia por radio. Necesitamos paramédicos aquí ya, hay un hombre herido de bala. Se pondrá bien, señor. Yuri intentó mantenerlo con vida y despierto. Necesito que me preste atención. ¿Cómo se llama? ¿Puede decirme su nombre?
El hombre jadeó mientras intentaba articular palabra. Ben. Ben Parker. Está bien, Ben. Mantente despierto, con los ojos bien abiertos por si me ves, le pidió Yuri, preguntándose dónde estaban los paramédicos. Otros oficiales lograron acercarse y mantenían a raya al público. Yuri hizo todo lo posible por ayudar a Ben cuando alguien se abría paso entre la multitud. Yuri mantenía a Ben con la cabeza en alto para que no se ahogara con la sangre ni nada cuando levantó la vista. Vio que el hombre que se abría paso era más joven, de unos 15 años. Nadie sabía por qué estaba allí, mientras se preguntaba por qué él, o cualquiera, querría acercarse tanto a interferir en un asunto policial. Señor, no puede estar aquí, uno de los oficiales impidió que el niño se acercara demasiado. Pero cuando el niño vio al herido, abrió mucho los ojos, sorprendido. Yuri tuvo que suponer que ese niño no se esperaba la escena o que era un familiar. Comillas, ese es mi tío, exclamó el niño mientras empujaba al policía. Al enterarse de que conocía al hombre, decidió dejarlo ir mientras él se arrodillaba junto a Ben. Tomándole la mano, le tomó el pulso y lo encontró débil y tembloroso. El niño preguntó a los oficiales, comillas, qué pasó, preocupado por su tío. El oficial dijo, era un ladrón de autos. Le disparó. Llamamos a los paramédicos, están en camino. Peter arañó la mano de su tío e intentó que abriera los ojos. Comillas, tío Ben. Peter, la voz temerosa y preocupada salió de la boca del hombre mientras tomaba la mano de su sobrino. Abrió los ojos y sonrió al ver que su sobrino estaba allí. Estoy aquí, tío Ben, promete Peter, extendiendo la mano. Peter, Ben no pudo decir nada más antes de echar la cabeza hacia atrás. Su mano se entumeció en la de Peter, y tanto Peter como Yuri supieron la triste verdad. Peter se desmoronó de inmediato por la pérdida de su tío, mientras Yuri le ponía una mano en el hombro para consolarlo. Pedro preguntó a los oficiales, comillas, ¿quién hizo esto? Un asaltante se llevó el coche, dice Diego. Lo atraparemos, hijo. Uno de los agentes anunció, tenemos un hallazgo. Otro añadió, se ha detectado su coche, tenemos agentes persiguiéndolo. Yuri asintió y volvió a mirar a Peter, solo para descubrir que ya se había ido. Preocupada por dónde podría haber ido, miró a su alrededor y lo vio huir, pensando que solo iba a volver a casa o a avisar a quienes debían saberlo. Necesitaba encontrar al responsable por si acaso este chico decidía hacer algo imprudente. Está bien, terminemos esto, declaró Yuri mientras se levantaba y corría hacia el auto. Unas horas antes. Teresa empezaba a preocuparse por su hermano mientras se dirigía a casa. Al ver los dos coches, supuso que su tío había llegado temprano del trabajo, lo cual no le sorprendió. Abrió la puerta y empezó a recorrer la casa, llegando primero a la sala, donde encontró a Penny sentada frente al televisor. Se rió entre dientes y le revolvió el pelo a su hermanita antes de mirar a su alrededor para ver si encontraba a Mayo o a Ben. Oh, Ben, se rió Mayo. Teresa se preocupó un poco al oír música, pero entonces oyó la risa de Ben. Dios mío, por favor, no. Luego entró en la cocina, donde dejó escapar un profundo suspiro de alivio. La vista era mucho mejor de lo que había imaginado cuando solo encontró a Ben y Mayo bailando en la cocina al ritmo de la radio. Comillas, oh, parece que todavía lo tengo, exclamó Ben mientras hacía girar a Mayo. Bueno, me estás poniendo a prueba, rió Mayo mientras lograba zafarse. Todavía tengo que empezar a cenar. Bueno, te dejo en paz, dijo Ben y miró a Teresa. Hola, señorita. Luego se acercó y le dio una palmadita en el hombro antes de dar la vuelta para limpiar la mesa. Comillas, ¿qué tal la escuela? Raro, admitió Teresa, sabiendo que sería extraño. Peter empezó una pelea. Eso pareció captar la atención de ambos rápidamente, Mayo dejó de cocinar y Ben dejó caer unos papeles. Ninguno supo cómo responder a lo que Teresa había dicho, pues nunca habían visto a Peter ser de los que empiezan peleas. Ben aclaró, comillas, Peter. Comillas, ¿empezaste una pelea? Mayo también pidió una aclaración. Sí, confirmó Teresa. Bueno, no fue su intención empezar, admitió, aunque la bandeja fue solo un accidente. Pero, sí. Comillas, ¿dónde está ahora?, se pregunta Ben. No lo sé, respondió Teresa sorprendida. Creí que estaba aquí. Peter, que acababa de llegar, bajaba las escaleras de su habitación. Comillas, oye. Voy a salir. Ni siquiera lo oí entrar, dijo Mayo. Ninguno de ellos sabía que había entrado. Ben preguntó, comillas, ¿a dónde vas?, mientras observaba a Peter agarrar su chaqueta. Peter exclama, tengo que ir a la biblioteca para un proyecto, los veo más tarde. Oh, espera, Speedy, dijo Ben, deteniéndolo rápidamente y haciendo un gesto de bien a las chicas para indicarles que se encargaría. Te llevo.
No, estoy bien. Iba a tomar el tren, le dice Peter. No, no pasa nada, además, tengo que hacer unos recados. Volveré pronto, le aseguró Ben, cogiendo su abrigo y saliendo. Comillas, guárdanos un plato, volvemos. Cuando la puerta se cerró, Teresa miró a Mayo y vio que no estaba preocupada. Observó el rostro preocupado de su sobrina y suspiró. Todo irá bien, querida, dijo Mayo. Si hay alguien que pueda averiguar qué está pasando, ese es Ben. Teresa, sin embargo, no estaba convencida, estaba preocupada por su hermano. Ben conducía el coche mientras Peter se sentaba a su lado. Se dirigieron a la biblioteca y Ben detuvo el coche justo enfrente. Gracias, Ben, dijo Peter mientras se preparaba para abrir la puerta. Ben lo detuvo rápidamente. Espera un momento, tenemos que hablar. Peter estaba un poco confundido y comprendió que debía irse. Hablamos luego. Ben, sin embargo, insistió, bueno, podemos hablar ahora. Si quieres. Peter parecía un poco confundido. ¿Comillas de qué tenemos que hablar? ¿Y por qué ahora? Como no hemos hablado nada en tanto tiempo, tu tía Mayo, tus hermanas y yo ya ni siquiera sabemos quién eres, dijo Ben, expresando su preocupación al chico. Te desentiendes de tus tareas. Tienes todos estos experimentos raros en tu habitación. Empiezas peleas en la escuela. Peter intervino rápidamente en ese momento, comillas, yo no empecé esa pelea. Bueno, seguro que lo terminaste, añadió Ben. Peter estaba confundido. Comillas, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Huir? No, no deberías escaparte, pero, Pete, mira, estás cambiando. Lo sé, pasé por lo mismo a tu edad. Ben intentó hablar con el chico. No. No exactamente, se burló Peter, nadie sabía por lo que estaba pasando. Peter, dijo el tío Ben, estos son los años en que un hombre se transforma en el hombre en el que se convertirá el resto de su vida. Ten cuidado con quién te transformas, advirtió Ben a su sobrino. Este tipo, Flash Thompson, probablemente se merecía lo que pasó. Pero que puedas vencerlo no te da derecho a hacerlo. Recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Comillas, ¿tienes miedo de que me convierta en algún tipo de criminal? Pregunta Peter en shock, sin imaginarse que llegaría tan lejos. Deja de preocuparte por mí, ¿vale? Algo ha cambiado. Lo averiguaré. Deja de sermonear, por favor. Ben intentó calmar la situación. No pretendo darte un sermón ni sermonear. Y sé que no soy tu padre. Entonces deja de fingir, gritó Peter furioso. Ben se quedó paralizado, se retractó y suspiró. Bien. Te recojo aquí a las 10 pulgadas. Peter no dijo ni una palabra más, abrió la puerta y salió. No sabía qué más podía o quería decirle. Ben se marchó a casa, dejando a Peter con la mirada puesta en su verdadero destino, un campo de combate donde ganar dinero por pelear, algo que sabía que podía conseguir rápida y fácilmente. Actualmente, Peter huyó del lugar donde su tío yacía en la acera. No permitiría que nadie se saliera con la suya disparándole a su tío y dejándolo allí. Encontraría al responsable y se aseguraría de que pagara por sus actos. Cruzó la calle corriendo, se puso la máscara y escaló el edificio más cercano. Mientras ascendía, observó los tejados en busca de cualquier rastro del asesino. Una vez a una altura adecuada, Peter saltó y recorrió la ciudad en busca del culpable. Cuando encontró el coche de su tío rodeado de agentes, se dio cuenta de que se dirigía al distrito de almacenes. Entrecerró los ojos, parecía un animal dispuesto a matar. Saltando tan alto y lejos como pudo, corrió a toda velocidad. Consiguió chocar contra el capó del coche, provocando que el conductor se estrellara antes de que los agentes pudieran siquiera darse cuenta de Peter. Mientras el coche seguía avanzando, se estrelló contra varias tablas que servían para cerrar una puerta en uno de los almacenes. La policía se detuvo y no encontró otra forma de entrar, así que empezaron a buscar otra entrada. Mientras Peter se arrastraba por la oscuridad del almacén, una especie de luz se proyectaba desde las ventanas buscando al tirador. Cuando el tirador miró hacia arriba, vio a Peter colgando del techo y le disparó. Peter logró apartarse de un salto y esconderse detrás de unos puestos llenos de estantes vacíos. Asustado por la repentina aparición de otra persona, el tirador corrió hacia la puerta trasera, solo para descubrir que estaba bloqueada. Fue entonces cuando Peter entró, agarró al tirador por el cuello de la camisa y lo estrelló contra la ventana antes de arrojarlo contra las estanterías. El tirador gimió mientras intentaba ponerse de pie, sacando su arma una vez más para dispararle. Pero Peter no iba a dejarse disparar tan fácilmente, así que agarró el arma y la aplastó en su mano. Cuando el tirador sacó un cuchillo, Peter esquivó rápidamente el golpe y le dio una patada en la espalda,
estrellándolo contra la ventana una vez más. Comillas no, espera, por favor. No me hagas daño, suplicó el tirador. Comillas solo dame una oportunidad. Solo dame una oportunidad. Comillas ¿y qué hay de ese viejo al que disparaste a sangre fría? Pregunta Peter, empujándolo contra la pared. Comillas el hombre al que dejaste morir en la calle como un animal. ¿Le diste una oportunidad? Pero de repente, las luces de la policía se encendieron y se dirigían hacia él. Peter vio bien al hombre que sujetaba. Lo reconoció. Hace 30 minutos. Peter estaba a punto de salir del ring tras haber sido estafado con su dinero. Parecía que no solo necesitaba firmar, sino también aguantar más en el ring tras haber derrotado al invencible campeón Bonesau. Llamó al ascensor y solo quería irse a casa y enojarse por algo. Comillas detengan a ese tipo, gritó un guardia mientras alguien con una bolsa llena de dinero venía corriendo por el pasillo. Peter ni lo pensó dos veces, simplemente se apartó y dejó que el ladrón tomara el ascensor. Gracias, le dijo a Peter mientras lograba escapar. Comillas ¿qué te pasa? Lo dejaste escapar. El guardia se burló mientras salía corriendo. Podrías haber destrozado a ese tipo. Ahora se va a escapar con mi dinero, le dijo el comerciante a Peter. Peter simplemente se encogió de hombros. Ese no es mi problema. Ahora. Peter no lo podía creer. Tenía al asesino de su tío justo ahí. Si lo hubiera cuidado en ese momento, podría haberlo salvado. El asesino se rió cuando Peter lo soltó. Volvió a apuntarle con otra pistola, pero Peter la agarró rápidamente y supo que quería matarlo. Podía hacerlo allí mismo, ahora mismo, nadie sospecharía nada. Pero eso no es lo que Ben hubiera querido. Peter le dio un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente. Vio a los oficiales afuera buscando la manera de entrar. Peter vio a Yuri y Diego afuera y supo qué hacer. Diego dijo, quiero escaleras y camiones de bomberos aquí ahora, no quiero que el asesino escape. Si encuentra algún compartimento oculto, podrá escapar antes de que nos demos cuenta, dijo Yuri. Quería que este monstruo fuera llevado ante la justicia. Pero de repente, atado con cadenas, el asesino cayó justo encima de su coche. Yuri gritó de sorpresa, mientras que Diego estaba profundamente confundido. Al mirar hacia arriba, de donde venía, solo pudieron ver a Peter arrastrándose en la noche, sin siquiera verle la cara. Tras atrapar al asesino, Peter regresó a casa, donde necesitaba darle la terrible noticia a su familia. Al entrar, se sorprendió al ver que los tres seguían despiertos. Todos parecían preocupados por lo que les había sucedido. Comillas Peter Teresa fue la primera en hablar. Vio las lágrimas en los ojos de su gemelo y empezó a preocuparse. Comillas ¿dónde está Ben? Peter apenas podía mirarlos a los ojos. Lo siento. Yo. Mayo fue la primera en derrumbarse, pues parecía comprender lo sucedido. Cayó de rodillas y Peter la consoló abrazándola. Fue por él. Lo consideraba su culpa. Ben murió por intentar hacer algo egoísta. Usó sus poderes irresponsablemente, y esto fue lo que pasó. Penny rompió a llorar mientras Teresa consolaba a su hermanita, y lloraron juntas. Fue en ese momento que Peter empezó a comprender las palabras de su tío. Había recibido un don, algo que no podía usar ni manipular para beneficio propio. Eso fue lo que llevó a la muerte de Ben. Si volvía a hacer algo así, podría perder a Teresa. Penny. Mayo. Le fueron otorgados estos poderes por una razón. Son un don. Pero se han convertido en una maldición, pues conducen a la muerte de Ben. Pero él no va a permitir que eso vuelva a suceder. Nadie va a morir por las decisiones que tome. Él va a proteger a su familia. Él va a proteger a todos. Su don. Su maldición. Su responsabilidad. Yuri y Diego habían regresado a casa después de su turno y se habían ocupado del asesino. Estaba despotricando sobre un hombre con superpoderes que era la razón por la que lo capturaron, pero no le creyeron. Lo vieron como un simple buen samaritano que les había ahorrado problemas. Un hombre con superpoderes que se pega a las paredes, Diego se rió. Comillas ¿te lo imaginas? Sin embargo, Yuri no se concentraba en eso, sino en la pobre familia que había perdido a un miembro. Los ojos de ese niño. El dolor y el sufrimiento que estaba sintiendo en tan solo esos segundos. Diego se dio cuenta de que estaba pensando en lo equivocado y se acercó a consolar a su esposa. Oye, lo logramos. ¿Verdad? Atrapamos al tipo, le aseguró Diego. Se enfrentará a la justicia por lo que hizo. Eso no va a devolver al pobre hombre, suspiró Yuri, sentada en el sofá. Un hombre querido, separado de su esposa y su familia, por un coche destrozado. Sí, la ciudad se está poniendo un poco peligrosa, coincidió Diego mientras se acercaba y se sentaba a su lado. Pero por eso tenemos que seguir con lo que hacemos.
Yuri asintió al recordar lo que hacen. Ojalá pudiéramos evitar que cosas así pasen. A veces solo deseaba un milagro. Y lo que no sabían era que un milagro estaba por venir. Peter trabajó en su identidad el resto de la noche mientras su familia dormía. Inspirado por la muerte de su tío, Peter comenzó a crear un nuevo personaje que se encargaría de ayudar a la gente de la ciudad. Trabajó en el diseño del traje toda la noche y comenzó a coserlo al día siguiente. Solo necesitaba un crimen. Usando una radio policial que logró reunir con piezas de una casa de empeños y un coche que encontró en un desguace, al día siguiente encontró uno que le pareció interesante. 201 a 123, tenemos informes de un robo a un banco en curso. Yuri y Diego fueron los primeros en responder al banco en progreso, ya que se detuvieron afuera del banco y algunos otros autos de policía llegaron y se detuvieron afuera de las puertas principales. Sin que la policía lo supiera, Hermann Schultz, un delincuente de poca monta con un don para la tecnología, acababa de urdir un plan para robar el banco usando sus recién inventados guanteletes de vibrochoque. Schultz, mejor conocido como el Shocker, siempre había envidiado la riqueza que lo rodeaba, y vio esto como una oportunidad para cambiar su suerte. En aquel entonces, su atuendo no era tan amenazante como el de su homólogo actual. Vestía básicamente un mono amarillo con agujeros para la máscara y los guanteletes alrededor de las muñecas. Dentro del banco, los clientes y empleados quedaron paralizados de miedo mientras los guanteletes de Shocker emitían poderosas ondas de choque, rompiendo cristales y sembrando el caos. El sistema de seguridad del banco, desbordado por el repentino ataque, no pudo detenerlo. O abres la bóveda o te volaré en pedazos como hice con ese cristal, y lo haré yo mismo, retó Hermann al cajero. El cajero obedeció y Hermann inhaló el dinero. Luego, lo guardó y regresó a la puerta principal. Al abrirla, se encontró con una docena de policías apuntándole. Levanta las manos y tírate al suelo, ahora mismo exigió Diego. Comillas al suelo. Hermann sonrió bajo la máscara mientras cargaba sus guanteletes. ¿Comillas así? Hermann usó sus guanteletes para generar una poderosa onda expansiva al impactar contra el suelo, desequilibrando todo y haciendo temblar a los policías. La onda expansiva fue tan potente que hizo volar las patrullas, obligando a los agentes a agacharse para cubrirse. Justo cuando Shocker estaba a punto de escapar, una mancha roja y azul entró en acción, aterrizando con gracia en medio del caos. Era Spider-Man, el amigable vecino lanzatelarañas de la ciudad. Con su agilidad y rápidos reflejos, no perdió tiempo en evaluar la situación. Al ver la docena de patrullas voladoras, saltó para salvarlas, considerando a Hermann como su segunda prioridad. Cuando evitó con sus telarañas dos patrullas que atropellaran a otros oficiales, usó su fuerza para detener el coche que estaba a punto de aplastar a Yuri. Siendo este el primer prototipo de traje, no se parecía en nada al atuendo actual por el que era más conocido. Este era básicamente un mono rojo con una sencilla máscara roja y lentes blancos, y una sudadera azul encima. El símbolo de la araña en su pecho parecía manchado, lo que le daba la impresión de estar pintado con aerosol. El traje rojo también tiene hombros y piernas con una superficie rayada. Los lanzatelarañas y el cinturón también tienen una lona adicional para ayudar a Peter a cambiar rápidamente de contenedor y asegurarse de que no se quede sin él. Yuri levantó la vista, sorprendida, al ver a Peter allí, sosteniendo el coche solo con su fuerza. Comillas que, ¿quién eres? Peter gruñó al dejar caer el coche y suspiró. Spider-Man. Entonces saltó por encima del coche y vio a Shocker. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad de brillar al encontrarse cara a cara con Shocker, sintiendo una oleada de adrenalina mezclada con miedo. Sabía que si ayudaba, tendría que arriesgar su identidad secreta. Comillas, oye, tío. Lo siento, parece que mi invitación se perdió. Shocker, sorprendido por la aparición de Spider-Man, desató una poderosa descarga desde sus guanteletes. Pero los sentidos mejorados de Spider-Man le permitieron anticipar el ataque y lo esquivó con facilidad. Mientras ambos se enzarzaban en una batalla a toda velocidad, los clientes del oficial observaban con asombro y terror. Peter, impulsado por el deseo de proteger vidas inocentes, utilizó sus conocimientos científicos a su favor. Analizó rápidamente los guanteletes de Shocker y encontró una debilidad en su fuente de energía. Con sus lanzatelarañas, Spider-Man logró desactivar temporalmente uno de los guanteletes, reduciendo la potencia de fuego de Shocker. Al darse cuenta de que el lanzatelarañas lo superaba, Shocker intentó retirarse, pero Spider-Man entró en acción, impidiéndole escapar. Los dos adversarios chocaron con una fuerza increíble.
Cuando Shocker intentó cargar otra ráfaga para impactarlo, fue como una onda expansiva emitida por el choque entre ambos. Pero Peter pareció ser más fuerte, pues se mantuvo firme y mandó a Herman a volar por los aires, gritando. Con Shocker derrotado y el banco asegurado, Spider-Man se giró para irse, no sin antes saludar con un gesto tranquilizador a los agradecidos espectadores. Al alejarse, Peter no pudo evitar sentir una renovada responsabilidad. Comprendió que sus habilidades podían usarse para proteger a otros y marcar la diferencia en el mundo. No sabía que este encuentro con Shocker era solo el comienzo de su aventura como Spider-Man. A partir de ese día, Peter Parker seguiría enfrentándose a nuevos desafíos, tanto como héroe como en su vida personal, mientras se esforzaba por defender los valores que lo convirtieron en el increíble Spider-Man. ¿Quién demonios era ese?, pregunta Diego confundido, pero sobre todo furioso al suponer que había un héroe en su ciudad. Dijo que se llama Spider-Man. Yuri parecía sonreír al ver que, después de todo, podría haber un héroe en San Francisco. Más tarde esa mañana, hubo un robo en el centro, donde asaltaron una pequeña tienda. Cuando consiguieron el dinero, intentaron escapar, pero una extraña telaraña les disparó por la espalda y los jaló hacia arriba. Al quedar colgados, Peter entró con algunas mejoras en su traje, como quitarse la sudadera con capucha y una chaqueta nueva cosida sobre el pecho, donde llevaba una araña rociada. Les entregó el dinero y les hizo un gesto amistoso con la mano mientras se desvanecía en el cielo. La noche siguiente, un equipo de policías llegó al lugar del crimen y de inmediato fueron recibidos por un grupo de delincuentes que parecían estar atrapados como insectos indefensos en una telaraña. Los agentes quedaron perplejos ante la extraña visión, pero su confusión aumentó aún más al notar una pequeña nota intrincadamente cosida en la telaraña. La nota decía, cortesía de su amigable vecino, Spider-Man. ¿Qué demonios?, pregunta el oficial. Veo la telaraña, es su firma, y sé que Spider-Man estuvo aquí. Las noticias comenzaron a comentar cada vez más sobre el nuevo héroe. El tipo nos protege. Es un héroe. Peter comenzó a realizar algunas mejoras importantes en su traje para que luciera mucho mejor. Se sube por las paredes y se balancea como una araña. Finalmente, se decidió por un diseño que seguía una paleta de colores azul y rojo. El cuerpo, la cabeza, la parte exterior de los brazos, la parte superior de la cadera y las botas hasta la rodilla son rojos, mientras que la parte interior de los brazos, la parte superior de las piernas y la parte exterior del torso son azul mate. Los colores son de un tono brillante, especialmente entre el rojo. Las lentes oculares son negras en el contorno y blancas en el centro. La insignia de la araña es pequeña, del tamaño de un puño, y está centrada justo encima del pecho. Los lanzatelarañas se encuentran en las muñecas. Las botas también están ligeramente por debajo de la rodilla, con un contorno negro que las cubre, al igual que los pies. El contorno negro, en particular, se asemeja a una telaraña, especialmente en el área de la máscara y el torso. Estos contornos dividen el traje en segmentos rectangulares, que son especialmente visibles en el área del torso, el cuello y los hombros. Este es nuestro hombre. Diego le mostró imágenes de Spider-Man al capitán en el presente. Al parecer, es un individuo muy hábil y entrenado. Evité que un coche me aplastara con facilidad, comentó Yuri, intentando que su marido se hiciera la idea de que era un buen hombre. Y, al parecer, ha estado haciendo mucho bien en todas partes. La gente lo considera un héroe. ¿Un héroe?, pregunta Diego molesto. Entonces ¿por qué tiene que usar una máscara? ¿Qué esconde? ¿Has estado escuchando el Daily Bugle, verdad?, le pregunta Yuri a su marido. Vamos, no ha hecho nada malo, no está poniendo en peligro a nadie, de hecho, está haciendo que el barrio sea más seguro. O más peligroso. En cuanto aparece, ese Herman trastornado recibe guanteletes que disparan aire, preguntó Diego. Su nombre es Shocker, lo explicó él mismo, le dice Yuri. Bueno, esperen, el capitán intentó calmarlos. ¿Qué me preguntan exactamente, detective? Un grupo de trabajo para ayudarme a detener a este tipo, explicó Diego. O sea, ya tenemos a Stark en Nueva York como Iron Man, un gigante verde descomunal, y ahora un dios caído del cielo. ¿De verdad necesitamos sus problemas aquí? Si está aquí, es cuestión de tiempo antes de que aparezcan algunos bichos raros. Tenemos que averiguar quién es este tipo y qué quiere. Entonces ¿quieres que malgaste recursos premonitorios para formar un equipo y luchar contra un buen samaritano? Le pregunta el capitán a Diego y luego se gira hacia Yuri. Detective, ¿qué opinas de esto? Yuri miró a su esposo y no podía creer lo que estaba a punto de decir.
Creo que el detective Cruz tiene un conflicto de intereses, señor. Vio la traición en el rostro de su esposo. Conozco el pasado del detective Cruz con individuos con poderes. Perdió a su padre en una batalla contra el Capitán Asombroso y lleva años resentido con ellos. Comillas, ¿y qué opinas de esto? Spider-Man, pregunta el capitán. Yuri suspiró al dar su opinión sincera. Ha salvado gente. Edificios en llamas a los que los bomberos no podían acceder, y los rescató antes de que el edificio se incendiara. Si lo dejamos hacer lo suyo y lo vigilamos de cerca, creo que podemos mantener a todos a salvo. Solo quiere ayudar. Cuando era niña, perdí a mi padre, no en una batalla contra un héroe y un villano, sino porque el jefe de mi padre les dijo que intervinieran. El villano tenía una especie de lanzallamas portátil, digamos que papá no sobrevivió. Si nos mantenemos al margen y dejamos que el héroe salve a la gente, no tenemos que preocuparnos por perder más policías o civiles. Y podemos proteger a la gente en lugar de intentar meternos en medio de una pelea que no es nuestra. El capitán asintió, como si hubiera llegado a una conclusión. Sí, estoy de acuerdo con Watanabe. Dejemos a Spider-Man en paz, a ver qué pasa. Como dijiste, Stark se convierte en Iron Man, y ya hubo crímenes antes. Veamos si Spider-Man puede ayudar a San Francisco a mejorar. Yuri y Cruz salieron de la oficina en silencio, asintiendo solemnemente. La tensa confrontación que acababan de vivir parecía haber dejado a los demás oficiales del edificio sin palabras. Mientras caminaban por el pasillo, era evidente que ambos estaban absortos en sus pensamientos, lidiando con el peso de la discusión. A pesar de estar casados, este era el único tema en el que nunca se ponían de acuerdo, por lo que solían evitarlo en las conversaciones. Pero ahora, al salir a la luz, el asunto tenía el potencial de causar un daño irreparable a su familia. Oye, ¿qué es esto?, pregunta Yuri al ver a alguien siendo arrastrado al presidente vestido de conejo. Un regalo de Spider-Man. Lorina Dodson, explicó el oficial. Parece que intentó poner una bomba en casa de sus padres. Se hace llamar Conejo Blanco. Sí, ¿y todavía crees que este héroe merece todos estos problemas?, le pregunta Cruz a Yuri. No sabes si iba a hacer esto antes de que él apareciera, se defendió Yuri mientras caminaba por el pasillo. Tienes que. Mientras Yuri y Cruz se dirigían a la salida, decididos a alcanzar a su hija, que los esperaba ansiosa afuera, oyeron un fuerte estruendo. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del presidente fue abierta de golpe por un grupo de hombres con espeluznantes máscaras de animales, cada una con un parecido a un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. La repentina aparición de estos intrusos enmascarados les provocó un escalofrío, y de inmediato buscaron sus armas para defenderse. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera moverse, los intrusos los atacaron con mazos de croquet, golpeándolos en la cabeza con una fuerza brutal. Necesitamos refuerzos en el presidente. Nos están invadiendo. Mientras Yuri y Cruz caían al suelo, oyeron el eco de los disparos por la habitación, seguido de gemidos y gritos agonizantes. Lo último que recordaban antes de perder el conocimiento era la sensación de estar dominados e indefensos, mientras los hombres enmascarados se cernían sobre ellos. Cuando finalmente despertaron, miraron a su alrededor y vieron que estaban atados con sus compañeros oficiales, con Lorina deambulando por la habitación. Tarareaba para sí misma mientras realizaba un montón de tareas molestas y aleatorias, como recoger un montón de papeles para lanzarlos. Comillas, ¿qué diablos está pasando?, pregunta Cruz. Comillas, silencio, gritó Lorina mientras empujaba una silla. Comillas, estamos esperando. Comillas, ¿para qué?, pregunta Yuri. Entonces oyó un golpe sordo y algunos gruñidos y gritos. Lorina parecía complacida al ver cómo el techo se derrumbaba y Peter estaba aplacando a uno de sus hombres. Jadeaba, de pie con su sucio atuendo de Spider-Man. Estaba un poco confundido al ver lo que estaba sucediendo. Bueno, esto es nuevo, dijo Peter. Dios mío. Mi némesis, gritó Lorina con alegría. Comillas, némesis, pregunta Peter. Comillas, luchamos una vez. Comillas, una sola vez basta, exclamó Lorina con entusiasmo. O sea, ¿cómo iba a entrar en la presidencia si no sin tu ayuda? Comillas, ¿querías que te arrestaran?, pregunta Peter. Comillas, ¿de qué otra manera iba a conseguir uno de estos?, preguntó Lorina mientras cogía un lanzacohetes. Peter retrocedió y levantó las manos. Comillas, uy. Espera. Vamos, si vamos a hacer esto aquí, ¿podemos al menos dejar ir a la policía? No, necesito algunos testigos si quiero montar mi imperio criminal, afirmó Lorina. Comillas, ¿un imperio criminal?, preguntó Peter. Esto no es El Padrino. Dile eso al Kingpin, respondió Lorina mientras apuntaba el cohete.
Comillas Rey, ¿quién?, preguntó Peter. Lorina disparó el cohete, que se dirigió directamente hacia él. Pero en lugar de intentar esquivarlo, Peter tuvo una idea, ató una maleta con telarañas hacia él y la usó para hacer estallar el cohete, provocando una nube de humo. Cuando se asentó el polvo, Lorina sonrió al ver que Spider-Man había desaparecido. ¡Ja! Lo logré, gritó Lorina. Maté a Spider-Man. Sin embargo, Peter ni siquiera estaba cerca de morir, ya que se arrastraba por el techo y se escabullía. Al llegar junto a los oficiales, se inclinó y comenzó a usar su telaraña para acercarse al suelo y estar a la altura de los ojos de los policías atados. Hola, los saludó Peter. Oh, genial, Cruz no estaba nada contento. Bueno, veo que a alguien no le gusta, dijo Peter mientras agarraba y rompía la cuerda que los sujetaba. Bueno, me encargaré de estos tipos. Voy a necesitar ayuda para sacar a los demás. Lo tenemos, dijo Yuri mientras ella y Diego se escabullían. Con un enfoque rápido y calculado, Spider-Man comenzó a abatir a los criminales uno por uno, usando su agilidad y su habilidad con las telarañas para desarmarlos y liberar a los oficiales capturados. Los criminales, sorprendidos por la repentina aparición del arácnido, lucharon por mantener el ritmo de sus reflejos ultra rápidos. Entonces, ¿quién es ese Kingpin? ¿Jugaba a las cartas?, pregunta Peter mientras lanza una telaraña a una silla detrás de uno de ellos, la tira y le da un golpe en la nuca. Comillas, ya lo verás, dijo Lorina mientras le lanzaba lo que parecían ser anillos extraños. Comillas, cuando lo destrone. Comillas, está bien. Peter no le creyó cuando se giró para alejarse de los anillos. Lorina sacó un paraguas que parecía estar modificado con armas. Apuntó con él e intentó disparar al héroe, quien rápidamente se agachó y giró para esquivar las balas. Sin embargo, Lorina estaba decidida a abatirlo y continuó disparando. El héroe, Peter, comprendió que debía actuar con rapidez si quería sobrevivir a este encuentro. A pesar de las adversidades, la determinación y el sentido de responsabilidad de Peter lo impulsaron a seguir adelante. Sabía que debía proteger a los ciudadanos de la ciudad de las actividades criminales de Lorina. Con rápidos reflejos y agilidad, Peter logró acercarse lo suficiente a Lorina e intentó golpearla. Sin embargo, Lorina esquivó el golpe rápidamente y continuó contraatacando. Ambos se enfrascaron en una feroz batalla, y Lorina usó sus armas para intentar derribar a Peter. Sin embargo, Peter supo anticipar sus movimientos y contrarrestarlos. Con un último y acrobático derribo, Peter sometió a la coneja blanca y la atrapó con una red para que las autoridades la recogieran. Pero cuando no miraba, el sentido arácnido de Peter se agudizó, alertándolo del peligro. Miró a su alrededor para intentar averiguar qué pasaba, pero estaba buscando en el lugar equivocado. De repente, notó que uno de los anillos de su traje estaba atascado en un escombro del techo. Antes de que pudiera moverse, el anillo se cayó y, al rodear su cintura, vio cómo se encogía y lo envolvía. Entonces sintió una descarga, el anillo se llenó de energía eléctrica que lo azotó y lo derribó. Peter quedó tendido en el suelo, incapaz de moverse, preguntándose qué le sucedería. Diego, acompañado de algunos oficiales, entró con cautela en la escena donde los criminales habían sido abatidos con éxito. Todos apuntaban con sus armas, pero no a Conejo Blanco, quien ya estaba detenido. En cambio, los oficiales tenían la mira puesta en Peter, quien aún llevaba su máscara de Spider-Man. Diego y su equipo se acercaron a Peter, y Diego lo sujetó, obligándolo a sentarse de rodillas. Ahora te tengo, dijo Diego mientras estiraba la mano para quitarle la máscara a Peter. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, lo apartaron de un empujón. Para su sorpresa, no fue otro oficial quien lo empujó, sino su esposa, Yuri. Ella había acudido al rescate de Peter y ahora se interponía entre Diego y el héroe. Yuri le dio un suave golpecito en la mejilla a Peter para despertarlo, y poco a poco recuperó el sentido. Confundido y desorientado, Peter intentó comprender lo que estaba sucediendo. Vete, le ordenó Yuri a Peter con firmeza. Sal de aquí. Peter no perdió el tiempo. Reunió todas sus fuerzas y rápidamente se arrancó el anillo de la cintura antes de correr hacia la puerta. Diego intentó dispararle, pero Yuri se interpuso valientemente frente a su esposo, decidida a proteger al héroe que acababa de salvar el día. Y eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Yuri permaneció inmóvil en la puerta de su habitación, con la mirada fija en Cruz mientras él revisaba sus pertenencias y las empaquetaba en varias cajas grandes. La escena fue agridulce para ella, llena de emociones encontradas de amor, tristeza y arrepentimiento. Sabía que ese era el día en que Cruz finalmente había aceptado que su relación era insalvable y que ya no podían trabajar ni vivir juntos.
A pesar de sus mejores esfuerzos porque las cosas funcionaran, sus diferentes creencias sobre los héroes habían abierto una brecha irreparable entre ellos. En un momento de su relación, Yuri admiraba la terquedad de Cruz, considerándola una señal de fuerza y resiliencia. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que precisamente esta característica era la causa de su constante conflicto. Por mucho que intentaran estar de acuerdo, siempre terminaban en desacuerdo. Mientras Cruz terminaba de empacar sus cosas, Yuri no pudo evitar sentir una punzada de tristeza en el pecho. No solo estaba perdiendo al hombre que una vez amó, sino también a su hija, Megan. Cruz había decidido mudarse de la ciudad y llevarse a Megan con él. Aunque Yuri podía visitarlo cuando quisiera, sabía que no sería lo mismo que tener a Megan con ella todo el tiempo. A pesar de su tristeza, Yuri sabía que era la decisión correcta. No quería involucrar a Megan en su conflicto, y desde luego no quería envenenar la mente de su hija con sus propios pensamientos y creencias. Era mejor así, pensó, incluso si eso significaba dejar atrás la vida que una vez conoció. Yuri sabía que sería un proceso difícil y emotivo superar este capítulo de su vida, pero estaba decidida a aprovecharlo al máximo y crear un nuevo comienzo para ella y su hija cuando se vieran. No hay nada que pueda hacer para detenerte, ¿verdad? Pregunta Yuri. ¿Comillas aún apoyas esa amenaza? Le pregunta Diego. Yuri suspiró. Parece que no. Diego se despidió y salió por la puerta. Al verlo partir, a Megan se le llenaron los ojos de lágrimas y corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. Yuri correspondió al abrazo con la misma tristeza, sabiendo que no siempre estaría ahí para su hija. Sin embargo, estaba convencida de que era por el bien común, que la ciudad la necesitaba y que necesitaba un tiempo lejos de su esposo. Le dolía pensar que Megan tuviera que soportar el peso de su separación, pero esperaba que algún día la comprendiera y la perdonara. En la actualidad, Peter finalmente había terminado de contarle su verdadero origen al equipo, ya que aún estaban en la misma azotea. Vio el dolor en sus ojos causado por su historia. Así que, llevas años mintiéndonos. Teresa no lo podía creer. Sí, confirmó Peter. Teresa ni siquiera habló, simplemente se alejó y luego voló usando su mochila propulsora. Penny miró a sus dos hermanos y se afligió mientras se alejaba en su robot. Peter suspiró mientras se daba la vuelta. Esto fue un error. Entonces empezó a estirar el brazo para agarrarse a algo. Todo este equipo fue un error. Corro solo. Entonces Peter se elevó hacia el cielo, dejando a todos atrás. Gogo suspiró, sabiendo lo que tenía que hacer. Iré tras él. Escaneo completo, dijo Baymax mientras Gogo salía a toda velocidad. Comillas que le pregunta Hiro a Baymax. Baymax mostró el escaneo que finalmente terminó y se dieron cuenta de que lo que estuviera adherido a Peter se estaba extendiendo por todo su cuerpo. El simbionte estaba a punto de controlar por completo la mente y el cuerpo de Peter. Y Gogo fue tras él. Oh, Dios, dijo Hiro preocupado.